Hoy hablaremos sobre cómo el estoicismo nos enseña a enfrentar dos de los mayores desafíos de la existencia humana, el sufrimiento y la muerte. Dos temas que, aunque universales, muchas veces evitamos reflexionar. Sin embargo, para los estoicos, mirar de frente al dolor y aceptar la muerte es el camino hacia la verdadera libertad interior. 1. ¿Qué es el sufrimiento para un estoico? Los estoicos sostienen una idea fundamental: el sufrimiento no nace de las cosas que nos pasan, sino de la opinión que tenemos sobre esas cosas. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que los eventos externos no tienen poder real sobre nuestra mente. No es la pérdida de un trabajo, una enfermedad, o el rechazo de alguien lo que nos hace sufrir, sino el juicio interno que emitimos sobre esas experiencias. Por ejemplo, si alguien pierde su empleo, podría decirse a sí mismo: esto es una catástrofe. Nunca saldré adelante. O bien, desde una mirada estoica: esto es algo que no depende completamente de mí. Pero puedo elegir cómo reaccionar, cómo actuar con virtud ante esta situación. Esa diferencia de enfoque es la distancia entre la angustia y la serenidad. 2. La naturaleza inevitable del dolor. Los estoicos no niegan que haya dolor en la vida. Al contrario, reconocen que el dolor es una experiencia inevitable para cualquier ser humano. Sin embargo, la clave está en no añadir sufrimiento mental innecesario al dolor físico o emocional. Séneca decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sabio estoico no se quiebra ante el dolor. No porque no le duela, sino porque comprende que el dolor forma parte de la naturaleza de la existencia. Es algo que debemos esperar y enfrentar con firmeza. El estoicismo invita a entrenar la mente para aceptar el dolor con dignidad y templanza, para que, cuando llegue, no nos robe nuestra paz interior. 3. La reflexión sobre la muerte, memento mori. Uno de los principios más profundos del estoicismo es la reflexión constante sobre la muerte. Memento mori, recuerda que vas a morir, no es un pensamiento macabro, sino un recordatorio de nuestra naturaleza transitoria. Marco Aurelio lo expresa así: debes vivir cada día como si fuera el último. No es que debas temer a la muerte, sino que debes reconocerla como una parte natural de la vida. Al meditar sobre la muerte, nos liberamos del miedo al fin, del apego excesivo a las cosas y del temor al mañana. Nos damos cuenta de que la vida es breve, y por eso, cada acción, cada palabra y cada pensamiento deben estar guiados por la virtud y la autenticidad. ¿Qué sentido tiene preocuparse por cosas triviales cuando la muerte puede llegar en cualquier momento? Esa reflexión nos impulsa a valorar el presente y actuar con sabiduría. 4. ¿Cómo ve el estoicismo la muerte? Los estoicos consideran que la muerte no es ni buena ni mala, sino simplemente natural. Así como la flor brota y se marchita, el ser humano nace y muere. Resistirse a este ciclo es luchar contra la naturaleza misma. Séneca escribió: nacemos para morir. Y mientras vivimos, debemos aprender a vivir bien y a morir bien. Aceptar la muerte no significa desearla, sino comprender que es parte del orden del universo. Y lo que depende de nosotros no es cuándo moriremos, sino cómo viviremos hasta entonces. Epicteto también nos dice: ¿quieres saber qué es la muerte? Mira la vida. Cuando entiendes que todo cambia, comprendes que la muerte no es más que una transformación más en la naturaleza. 5. Ejemplos históricos de estoicos ante la muerte y el sufrimiento. Muchos de los grandes estoicos no solo hablaron de estas ideas, sino que las vivieron hasta el final. Séneca, al recibir la orden de suicidio de parte del emperador Nerón, aceptó su destino con serenidad, dialogando con sus amigos, animándolos a mantener la calma mientras él enfrentaba su final. Epicteto,
nacido esclavo y habiendo sufrido grandes privaciones físicas, nunca permitió que el dolor ni la esclavitud dominaran su mente. Decía que nadie podía quitarle la libertad interior, aunque le encadenaran el cuerpo. Marco Aurelio, como emperador, sufrió la pérdida de varios hijos, guerras, traiciones, enfermedades, y sin embargo, mantuvo su práctica diaria de la filosofía, escribiendo en su diario las reflexiones que hoy conocemos como meditaciones, buscando siempre actuar según la razón y la virtud, a pesar del sufrimiento. 6. ¿Qué significa enfrentar la muerte con virtud? Para los estoicos, morir con virtud es mantener la dignidad, el coraje y la claridad de mente hasta el último momento. No ceder al pánico, al miedo, ni a la desesperación. Así como un actor debe representar bien su papel, aunque sepa que la obra terminará pronto, nosotros debemos desempeñar nuestro rol en la vida con excelencia, hasta el final. Séneca lo resume así. Lo importante no es cuánto tiempo vivas, sino cómo vivas. Y morir con nobleza es parte del buen vivir. 7. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Aceptar la incertidumbre, nadie sabe cuándo ni cómo morirá. Aceptar esto nos ayuda a dejar de posponer lo importante. Actuar con virtud hoy, al saber que la muerte puede llegar en cualquier momento, nos enfocamos en vivir bien ahora, sin excusas. Soltar el apego a lo externo, la muerte nos recuerda que no podemos aferrarnos a nada material. Por eso, valorar más lo interior, el carácter, la sabiduría, la bondad. Prepararnos mentalmente, reflexionar cada día sobre la muerte, no para tener miedo, sino para vivir con más intensidad y propósito. No temer al dolor, entender que el dolor pasará, y que siempre está en nuestra elección mantener la dignidad frente a él. El estoicismo nos ofrece una de las visiones más poderosas y valientes frente al sufrimiento y la muerte. Nos enseña que nuestra libertad no está en evitar la muerte o el dolor, sino en cómo respondemos a ellos. Podemos perderlo todo, excepto nuestra capacidad de actuar conforme a la virtud. Así, cuando llegue el dolor, cuando se acerque la muerte, podemos recordar que somos parte de la naturaleza, que nuestra vida es un préstamo, y que nuestra tarea es devolverla con gratitud y honor. Por eso, vivamos con conciencia, actuemos con virtud, y estemos preparados para aceptar lo inevitable, con el corazón firme y sereno. Porque, como decía Epicteto, tú puedes encadenar mi cuerpo, pero no puedes encadenar mi mente. Y esa, amigos, es la verdadera libertad frente al sufrimiento y la muerte.